Hola, bienvenidos a nuestra 14ª reunión virtual. Hoy analizaremos el relato La ventana abierta de Saki, seudónimo que corresponde al autor Hector Hugh Munro, nacido en la Birmania británica en 1870 y fallecido en Francia en 1916, 2 años después de publicar su relato más conocido, que es el que vamos a analizar hoy. ¿Quién fue Hector Hugh Munro? Fue un escritor, novelista, dramaturgo británico. En ocasiones sus macabros cuentos recrearon, pues irónicamente, la sociedad y la cultura victoriana en la que vivió. Pero si nos reunimos hoy sobre este relato, es gracias al libro Fantasmas, Relatos Victorianos y Eduardianos, edición anotada de Antonio Andrés Ballesteros González, que tenemos por aquí que también. tenemos por aquí, y Julio Ángel Olivares Merino, dos expertos en literatura gótica y relatos de fantasmas de esta época. Antonio Andrés Ballesteros González es catedrático de Filología Inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas en la UNED, y Julio Ángel Olivares es profesor titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén. Como hemos dicho, los dos pues son expertos en esa literatura gótica y de fantasmas. Y bueno, le doy paso a mi compañera Victoria. Bueno, muchas gracias por venir. Poco tengo que añadir a lo que ha dicho Rubén. Hemos utilizado este libro, esta edición que salió recientemente, bueno, pues un poco como excusa para buscar en él algún relato que fuera diferente a los demás y de hecho, pues cuando leímos La ventana abierta decidimos que tenía que ser este. Los dos profesores que ha dicho Rubén, tanto Antonio Andrés Ballesteros como Julio Ángel Olivares, son los que han traducido esta antología de cuentos. Aunque, bueno, como ya explicamos en la entrada del blog, hemos elegido este cuento, aunque la traducción, claro, no la podíamos compartir porque no está en abierto. Sin embargo, buscamos otras traducciones que, sin hacer menos a nadie, pues no nos parecían, las estuvimos comparando, no nos parecían que tenían tanta precisión, vamos a decir, tanta precisión como en algunos términos y expresiones e ideas que reunían y que sí hemos encontrado en La ventana abierta, traducida por Antonio Ballesteros, que es mucho más fiel al texto original en inglés, y aparte de eso los conceptos los representa de una forma más más agradable de leer, y no solo eso, sino más fiel, como hemos dicho, a la idea del texto en lengua inglesa. Dicho esto, pues vamos a empezar a analizar entre todos, como siempre, el relato. Yo podría lanzar una pregunta que me gustaría que empezara aquí, lo viera oportuno. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención al leer el relato? Que tener en cuenta que está dentro de una antología de relatos de fantasmas. ¿Qué pasa aquí? Pues yo al principio creía que era una casa de fantasmas, que se relacionaba todo con que vivían entre fantasmas todos. Que llegó a la casa Frampton y llegaba a una casa de fantasmas, mi primera idea general. Sí, porque eso es lo que pretende el autor y lo consigue. ¿Quién añade algo más? Esa fue, es verdad, la primera entrada con el cuento es ese. Algo extraño sucede en esta casa, esto no es muy normal, que cuenten estas cosas. Sí, sí. A ver, Yolanda. Yo, para mí, lo que me ha sorprendido dentro de la brevedad del relato es lo bien escrito, o como habéis dicho, la traducción, qué bien hecha está, ¿no? Realmente es como, no sé, como muy suave, como muy limpia, no recarga en absoluto, pero te sitúa perfectamente, ¿no?
yo es una de las cosas que me he pensado, que he notado como que realmente la veo muy bien redactado. Ya digo, no sé el original, evidentemente, porque no... Pero realmente a mí me ha sorprendido lo bien escrito que está en la brevedad que tiene. Cuando considera que ya ha habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. Sabemos que ocurre muchas veces eso, ¿no? Estamos con alguien en una conversación tal y de pronto dice, joder, parece que estamos muy callados, ¿no? Bueno, entonces lo expresa para mí se expresa muy bien lo poquito que se habla. Yo realmente, para mí es una de las notas más a la que le doy más importancia. Gracias, Francisco. En cuanto al tema de la traducción, os vamos a hacer una puntualización, Rubén y yo, de algunos términos que encontramos que son más precisos. Por ejemplo, el spaniel, que es el perro que aparece, el nombre de la raza de perro que aparece en el original, en las traducciones que hemos visto, tanto la de albalearning.com, que es la que os hemos puesto, en las que os hemos propuesto, como otras, no traducen la raza del perro. Sin embargo, en la edición que os hemos presentado, en la que no podíamos compartir, claro, traduce por perro de aguas. O sea, y luego también en el tema de las aves, en el original y en el de Antonio Ballesteros, bueno, en la traducción, sí que dice que van a cazar aves. ¿Y qué tipo de aves? Eran las aves agachadizas. Y sin embargo, en las otras traducciones simplemente dice que van a cazar y no te dicen qué tipo de animal van a cazar. Por lo tanto, queda un poco ahí, un poco en el aire. Yolanda, ¿ibas a decir algo? Bueno, no iba a decir, me ha sugerido Rubén que dijera algo. Bueno, pues en cuestión, en tanto la pregunta que lanzabais de qué nos había llamado la atención, a mí me ha llamado la atención cómo comienza, el comienzo del relato con un diálogo. Eso me ha llamado mucho la atención. No hay una presentación, no hay... Eso lo deja para un poquito después, que lo lanza con una intervención, no sé, eso, pues mi tía bajará en un instante, señor Nuttall, o sea, no sé, pues me ha llamado la atención que comenzara así. Y luego el final tan sorprendente, ¿no? Que no te esperas para nada, que estás esperando los fantasmas y bueno, pues el final es muy sorprendente. Pues sí, Yolanda. Mira, una pregunta para nota. Eso que has dicho que empieza con el diálogo y que empieza así como que ya están en situación, ¿eso cómo lo llamarías? ¿En teatro o en narración? ¿Cómo lo llamarías? ¿No te suena? ¿Inmedia? Inmediatez. ¿No está? Inmedia res, pero ¿dónde está Yolanda? Yolanda, perdón, que toca un botoncito sin querer y me he ido. Claro, te has ido cuando te he hecho la pregunta. No espero ni escucharla. Bueno, pues te la repito. Repítemela, por favor. Digo, uy, que se me ha asustado. Yolanda, cuando la acción en teatro o en una narración empieza ya, pero ya han pasado más cosas antes y no lo sabemos, ¿eso cómo lo llamamos? ¿Empezar? ¿Inmedia? Ah, inmedia res. Eso es, claro. muy bien. ¿Ves? No te tienes que haber ido si te la sabías. Bueno, pues en realidad lo que te ha llamado la atención era eso, que empieza inmedia res. Es como, bueno, ya están en situación. Mi tía bajará en un instante, señor Nuttall. Sí, y luego ya nos van presentando más. Sí, Sebastián, es que es un relato como una escena teatral. No es un relato al uso, es como una, no sé, claro, como una escena. En un ratito, además ocurre en un ratito muy pequeño, muy breve. Claro, es que aquí la unidad de espacio y tiempo coincide, no hay cambios de nada, está en el tiempo narrativo o sucede mientras que lo estás leyendo, no hay saltos adelante, atrás, el tiempo y el espacio es siempre dentro de esa casa, salvo cuando sale huyendo el señor Nuttall al final y tira al ciclista, al arbusto. Sebastián, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, vamos a ver. Es que es problemático el relato este. Pero no, bueno. pero la pregunta es directa.
¿Qué te ha sorprendido? Ya, vamos a ver, el relato este con los anteriores, pues yo me he dejado llevar pues por la ventana abierta. Entonces he dejado la ventana abierta, que más que la ventana he dejado la imaginación abierta a lo que estaba leyendo. Entonces pues he visto cosas un poco sorprendentes que no sé si llevaré razón o no. Entonces el narrador está en tercera persona, es un relato ficticio, como podemos ver al final. Y entonces, pues vemos ahí pues al señor Nuttall y a Vera, una chica de 15 años, pero que parece que tiene una capacidad imaginativa o de inventar bastante amplia y bastante grande. Sí, Sebastián, pero ven más al grano. A ver, no te andes con rodeos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Vamos a ver, lo que más me ha llamado la atención es que he visto dos relatos en uno. Eso se llama un relato dentro de otro relato. Muy bien. Eso ya vas concretando un poco. ¿Te ha llamado la atención que haya una historia dentro de otra historia? Sí. Muy bien, eso es una técnica narrativa que se suele utilizar mucho, por ejemplo, en la novela de Frankenstein también. También se le llama la estructura de muñecas rusas, una dentro de otra. ¿Vale? Claro. Bueno, venga. ¿Y qué más te ha llamado la atención? Entonces, claro, veo pues la primera historia que empieza a entablar la conversación con Vera y va pues dando explicaciones y todo eso, y es entonces donde prácticamente confunde a cualquiera que lo lea. Entonces, por eso digo que está esa primera parte y luego la segunda historia, que está basada en la primera, que es, pues ahí es donde ya se refleja todo el engaño que Vera produce a este señor por su, vamos a ver, ve la debilidad que tiene. Entonces, pues la personalidad que tiene Vera de inventar fantasías y todo esto, pues entonces se va haciendo con Nuttall, el señor este. Entonces, se ve la capacidad que tiene imaginativa y narrativa Vera, y entonces pues prácticamente lo que hace es una historia fantasmal, por eso está incluida en este libro que has enseñado anteriormente, porque dentro de los detalles está la ventana abierta, el Sí, Spaniel pero espérate, no nos cuentes todo, deja algo para luego, deja algo para que lo comentemos, es que no Bueno, podemos... pues corto, lo dejo ahí. Es que ya cuando No. iba, ya iba enfilado. Ya, claro, vas enfilado, pero mi pregunta era, Sí. ¿qué era lo que más te llama la atención? Que hay un relato dentro de un relato, ¿vale? Pues ahora vamos a ir poco a poco. Bien. Bueno, personajes no son muchos. Bueno, ¿de qué manera no ha salido una palabra clave aquí que es la ironía? No ha salido la palabra. ¿Dónde podríais ver vosotros reflejado en el texto que hay ironía? Cualquiera de vosotros. Sí, la ironía. Espérate, lo tenía por aquí apuntado. me pasa lo. Bueno, mientras que lo busca Vicenta, ¿tú No, has visto sí, ironía por algún sitio? ya la tengo. Es cuando la tía de Vera pues expresa que el hombre le ha parecido extraño, cuando es la sensación contraria. El hombre le ha parecido extraña a la familia donde estaba. Sí, pero por ejemplo, Vicenta, ironía hay en varios puntos. ¿A ti dónde ves más la ironía, Vicenta? La ironía de quién, yo veo la ironía en la niña. En la niña se lo está pasando. Sí, porque se lo está bien. inventando de una manera muy, muy heroica, tiene una ironía, una manera de imaginar muy grande. Le está contando una historia como si fuera verdadera al señor Nuttall. Claro, esa es la ironía. Se lo está creyendo. De hacer, al final es una ironía sobre los relatos de terror, sí. En los que siempre hay un fantasma de verdad, y aquí lo que representan es eso. Muestran un terror real, sí. de algo irreal, algo que ha creado pues esta criatura de Dios, que se lo está pasando, vamos, fenomenal. Además,
se lo Lo está está pasando contando. aprovechando la debilidad de la Claro, enfermedad que sí, tenía el señor Nuttall sí. también. Yolanda, en cuanto a la enfermedad del señor Nuttall, o Francisco, que os tengo ahí a los dos, ¿qué pensáis sobre la enfermedad del señor Nuttall? ¿Qué tipo de enfermedad? Y a ver, y de paso decidme si la podríais relacionar con otro texto que leímos en otra reunión. Bueno, pues la enfermedad del señor Nuttall yo creo que puede ser un poco tipo neurosis, es no sé, pues puede tener un trastorno depresivo, un poco neurótico, muy acorde a la época, muy acorde también al tapiz amarillo que leímos en su día. Y al pobre, pues lo que mejor le viene es que la niña, pues, le vacile de esa manera, claro. Porque Efectivamente. no solamente es una depresión sin más, sino que hay algo más ahí, ¿no? Y tiene ahí un problema como muy neurótico. Es un señor que va allí, pues eso, por un problema de nervios. Todo antes se llamaba problema de nervios. Sí. Y entonces va a un lugar tranquilo, donde le recomiendan, además recomendado para tratar esa dolencia o esa enfermedad, y bueno, y casi lo matan de un infarto. Totalmente. Francisco, ¿algo que Sí. añadir? No, realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, yo veía también la ironía aquí, ¿no? Porque los médicos le han ordenado completo reposo, le prohíben toda clase de agitación mental y de ejercicio físico violento, Claro, sobre todo la sí. agitación mental. Imaginaos cuando sale este hombre por la puerta de la calle. Bueno, pues si no le da un patatús, poco le falta. Evidentemente este hombre, de encima de lo que estaba, conforme le hace la faena que le hace la chavala esta, pues vamos, realmente pienso que ahí también hay ironía, ¿no? Como el hombre va a relajarse y a estar un poco tranquilo, y esta niña, bueno, pues ahora seguiremos con el relato, ¿no? Como también sigue fabulando contra cuando se inventa toda la historia de la tumba y los perros, etcétera, ¿no? Sí, la niña es una gran actriz. Sí. Pero ahí tiene también la culpa la hermana, que le dice, ves con estas cartas de presentación a los vecinos que tengas y, y A así ver, te presentas. ¿Piensas que la hermana conocía a la niña? No creo, ¿no? No, Entonces, no, pero tiene la culpa de que vaya a presentarse. bueno, he leído en la biografía de este hombre que la hermana destruye mucha documentación suya y reescribe la historia familiar y tal, porque se ve que tenían un gran enfrentamiento entre los dos hermanos, entre este escritor y su hermana, ¿no? yo lo que he leído en cuanto a la destrucción de material era porque él era homosexual. He leído eso esta tarde, ya ahora mismo, como he leído de 2 o 3 sitios, y que por eso la hermana destruyó algunos textos. Bueno, Entonces, a lo mejor era Sí. más vergüenza que llevarse mal, no lo sé, Sí, Francisco. hay una investigación sobre el autor y dice que la hermana lo que hizo fue destruir por así decirlo, los relatos donde presentaba pues su homosexualidad, no su homosexualidad, sino personajes así homosexuales. Entonces, pues puede ser que destruyera solamente eso o los intentara reescribir de tal manera, pero claro, tampoco sabemos hasta dónde llegó su edición. No lo vamos a saber nunca, pero vamos, a lo mejor modificó alguno pues para alguna situación, para evadir lo que estaba presentando su hermano, para que nadie se diera cuenta, o eso no se va a Sí, saber, pero sí que hay investigación que dicen eso, que su hermana destruyó trabajos en los que se presentaba esa homosexualidad o tenía relación. También puede ser, según eso estoy escuchando hablar, a ver, si él también tenía amistades o ciertas filias con los nazis, y siendo homosexual, pues tenía muchos riesgos ¿no? de que le apresaran, por ejemplo. Entonces, pues no sabemos muy bien si fue un poco por protegerle o fue por vergüenza o Claro, por protegerse a sí misma, o bueno, no sé, la época también tiene unas circunstancias bastante sí, delicadas. por proteger a la familia también. Sí, no sé. puede ser. Pero lo de los nazis, no, la época es anterior, ¿no? Bastante anterior a los nazis, ¿eh? Él murió en la Primera Guerra Mundial.
Claro, con claro. 40 y pocos años, pero piensa también, Francisco, que la primera y la segunda en el tiempo no estarían tan lejos y ya los nazis como tal, no sé No, si estamos hablando era... de Yo lo he leído, no me lo he 1914. inventado. No, lo de los nazis no tiene, vamos, a menos que me lo digáis, pero vamos, no, porque realmente el partido nazi se funda en el 1920 o por ahí, 1900, no sé cuándo, pero vamos, después de perder la Primera Guerra Mundial. Sí, Entonces, pero bueno, vamos, que yo es porque lo que he leído, que bueno, que habría ahí... No, pero yo de estoy con Francisco Yolanda seguro que en cuando lo esa dice... victoriana, ¿no? En la época victoriana, donde realmente, ahí sí que estoy. Disculpa, Yolanda, que te he pisado. No, que va, que aquí estamos todos para aprender. Yo era aportar algo que había leído, no... Sí, pero ahí sí que podría tener razón Francisco por eso, porque de todas maneras en la época victoriana, en la época en la que estamos, con este relato, pues creo que en esa época igualmente se vería mal, seguro, Claro. y el rechazo sería absoluto a las personas homosexuales. Y claro, pues a lo mejor su hermana lo que intentó es destruirlo para que nadie encontrara ninguna relación y que no pudiera perjudicar a la familia. Es lo, vamos, lo más seguro que es lo que pasó. Bueno, pues eso que se quedará en incógnita, Sí, a no eso ser se que nos salgan queda. nuevos estudios o aparezcan nuevos manuscritos. Sí, pero Y entonces yo esos planteo, relatos no ¿no veis el salieron relato? a la luz. Ah, No lo sé si salieron o no. Yo lo único que he leído en la biografía y en algunas fuentes que he consultado es que la hermana destruyó algunos manuscritos porque él era homosexual. Ya no sabemos el contenido, ni cómo, ni qué datos tendrán para afirmar eso. Pero bueno, que lo he leído en artículos científicos y en libros de bastante prestigio. Entonces, no sabemos el trasfondo, pero esos cambios y esa destrucción se llevó a cabo. Algo más. La chica, la niña, ¿por qué empieza a contarle la historia? ¿De qué manera se la presenta? ¿Él le pregunta algo o es ella la que empieza a entablar la conversación? Es una fabuladora total. Yo la veo realmente una fabuladora total. Entonces está en cualquier lado, tendría que armar unas que, vamos, sería un peligro. Ya digo, no creo que realmente ella lo saca al hilo. Ahora llega este hombre y se va a divertir sabiendo, controlando la situación, sabiendo lo que ocurre. Y cuando este hombre le comenta que hace 3 años su hermana y tal estuvo por aquí, pues enseguida hila y dice, ah, pues mira, ahora cuando con la ventana abierta y tal, se inventa la historia, pero seguro que se les inventaba un día sí y otro también, ¿no? Sus amigos la tendrían fichada. Sí, porque la última frase del relato dice: la fantasía a corto plazo era su especialidad. O sea que, bueno, es una especie de Alicia en el País de las Maravillas, pero Sí, que para sombra. era reincidente, pero las historias las sacaba de las cosas del día a día, porque simplemente un día que salieron de caza, fíjate la historia que monta. Sí. Claro, porque ella lo que utiliza son cosas creíbles. No puede decirle que van a venir unos marcianos, le dice algo creíble. Claro. Que ¿por qué no? Porque no puede El ser impermeable que... blanco, el impermeable blanco, realmente, Sí. ¿no? Lo lleva Y la debajo del brazo. frase esa, y la frase que dice: oye, Bertie, ¿por qué saltas? La canción. Como que, La canción. claro, ya se sabe el ritual y ya sabe lo que va a pasar cuando vengan. Y juega mucho con eso. Entonces, ella empieza, primero lo tantea, a ver si sabe, y dice: pero entonces, ¿no sabe usted prácticamente nada acerca de mi tía? Prosiguió la damita dueña de sí misma, o sea, sabiendo lo que estaba haciendo. Sí, De sí, lo solo su tantea nombre rápido. y su dirección. Y poco a poco se da cuenta de que no sabe nada de la familia y ya le nombra Y ya lo de la sabe por dónde tragedia. tirar. Porque además, ¿cómo le presenta la tragedia? Su gran tragedia aconteció hace 3 años. Y él, claro, al final pregunta a él: ¿qué tragedia? Claro. Se Porque lo sirvió en bandeja. hacía 4 y ella se remontaba un año después. Claro. Pero no solo eso, sino que luego cuando aparecen por el camino, ella mira también con ojos de terror, o sea, se pone en papel, se pone en situación para dar verdadero miedo. Sí. Claro, por Sí, eso he dicho que pero era a lo una mejor gran está actriz. jugando, a lo mejor está jugando también con eso, a lo mejor pone ojos de terror
pero porque dice, como vengan rápido sin que se vaya este hombre, a lo mejor me descubre lo que estoy haciendo. Sí, además ella se lo inventa todo de una manera muy real, entonces de la manera que lo cuenta, él se lo tiene que creer a más no poder, porque es que cambia su manera en su cara, se le ve la manera de expresarse, entonces es muy real lo que cuenta y al que se lo está contando, al señor Nuttall, es que aunque esté así, es muy creíble la historia, es muy creíble. No, pero si es que otra cosa más curiosa, para darle más credibilidad a la historia, dice, has venido en un momento infortunado o una infortunada coincidencia de venir de visita el día del trágico aniversario. Entonces, para darle más credibilidad, como diciendo que era el aniversario de la tragedia. Sí, la chica Si no, lo hace todo... Lo tenía prácticamente ya engañado y metido en el bolsillo, y encima pues le iba metiendo puntazos para decir aquí otro punto más, otro punto más y otro punto más, para que al final salió corriendo creyéndoselo prácticamente. Claro, asustado, sí que es verdad, como dice... Totalmente. Claro, ella es una gran actriz. Bueno, yo no había pensado lo que dice de Rubén, de que dije, podía pensar, vaya, que me han pillado. Pero yo creo que si dice, vaya, me han pillado, se hubiera inventado otra mentira también para salir del paso. Sí. De hecho, al final, ¿qué es lo que hace? Cuando dice, míralo, que desagradable, se ha ido sin despedirse ni nada. ¿Qué vuelve a hacer? Claro, ya vuelve otra vez. Al final, cuando ya empieza la historia de los perros, ya se empieza ella a inventar otra historia. Se empieza a inventar otra historia cuando dice lo de los perros, cuando dice que el señor Nuttall le contó una historia, cuando el señor Nuttall no le contó ninguna historia durante la narración del relato. La narración del cuento, cuando le cuenta la jauría de los perros que le había contado al final de la historia, que había caído en una tumba, cuando el señor Nuttall en el relato no lo había contado. Entonces ahí la Envera le cuenta esa historia, empieza otro relato. No, pero yo creo que eso va más en un papel secundario, como diciendo que cuando llegó el perro, como le tenía terror a los perros, que se marchó por eso, no por la historia que ella le había contado. Sí, pero lo que Vicenta quiere decir, es que esto, más que el hecho de saber que lo de la historia de los perros es falsa, nos da pie a que el lector sepa que la chica es una, no sé decir mentirosa compulsiva, pero sí que todo lo soluciona a base de mentiras. ¿Y a cuál más gorda? Porque esta de los perros, claro, el hombre ese ya no va a volver, ya no va a poder decirle, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué le pasó a usted con los perros? Este no va a volver, que esa casa tiene fantasmas para él, claro. Él se lo ha creído. Sí. La chica Vera lo que es una máquina narrativa. De cualquier cosa, pues te hace una invención, lo único que ya pues te ponen en dudas si es verídico o es ficticio. En este caso, pues sí, se ve que es ficticio por el final que tiene y todo lo demás. Pero si no se le hubiera dado este final y hubiera llevado otro texto, el relato, te hubiera dejado ahí, más que con la ventana abierta, con la boca abierta. Ya, pero aquí pone lo que pone. Ya. Sí, yo sí que la hubiera llamado mentirosa compulsiva, porque es que empieza una historia, termina, se da cuenta de por dónde va, luego al final otra vez se inventa otra historia, y yo creo que según vaya avanzando, si hubiera seguido el relato, hubiera seguido inventándose cosas. Sí. Entonces, y además es que se lo cree, es que además lo vive. Es que es como esos mentirosos que te encuentras, que es que se creen ellos su misma historia y vamos, y tú ya lo has descubierto, pero siguen ellos metidos en la historia y vamos, se creen todo lo que te están diciendo. Entonces ella es igual, es que la chica es una mentirosa compulsiva, está siempre hilando una historia con otra. No, pero Francisco tiene la mano levantada. Francisco tiene la mano levantada. Sí, Francisco. bueno, yo a lo mejor es cambiar un poco el paso, pero realmente, ¿qué le dais más importancia? ¿A la historia, a la trama
o a la forma en que yo es que le doy realmente creo que la historia es casi simple, ¿no? Una niña que se inventa una historia que, bueno, se la hila bastante bien, pero para mí lo que está lo he dicho al comienzo y me ha sorprendido, es lo bien que está relatado en tan poquito espacio, cómo da todos los detalles y con qué suavidad los presenta. Yo creo que este relato, para mí, el valor que tiene casi más valor en la forma, por eso preguntaba lo de la traducción, de que no sé si vosotros le dais más importancia a la trama, que yo la veo hasta medio simplilla, muy simple, porque se le ocurre a cualquiera, pero sobre todo la forma de esta narración, que la veo muy bien hecha, para mí, es lo que me ha sorprendido. Ya. Sí, Sebastián Yolanda tiene la mano levantada, pero Sebastián iba a hablar antes. Sebastián. Sí, vamos a ver, el relato, lo que pasa que también dentro del relato fantasmal que es, pues también está mezclando pues el terror, tragedia, el suspense y el misterio. Todo eso también lo tiene ese relato, la intriga y todas las partes que te va dando. Sí. Yolanda, que tenías la mano levantada. Y luego bajarla cuando habléis, porque si no ya no sé quién la ha levantado o quién no la ha bajado. Pues no sé, a mí me parece que dentro de todo el humor negro que tiene el relato en sí, un punto también puede ser el nombre de ella, porque si se llama Vera, puede venir también de latín, ¿no? Como verdadero, como, o sea, siendo la niña muy fantasiosa o mentirosa compulsiva, o bueno, la verdad es que se inventa las historias en muy poco tiempo, es capaz de inventarse las dos historias, y es una niña que se llama Vera, precisamente. Entre los millones de nombres que puede escoger el autor, escoge precisamente ese. Y eso también, no sé, me llama la atención. No sé si tiene que ver o no, pero me llama la atención que la niña se llame Vera. Posiblemente forme parte de esa ironía y esa sátira a los relatos de terror, y en este caso que todo sea que parezca lo contrario de lo que es. De hecho, el hecho de que la que hace el embrollo y la que genera que los demás crean en fantasmas es llamativo que sea una niña. Una niña, creo que era de 14 años, no lo recuerdo. Sí, o 15, sí. La imagen de los niños pensamos que son naif, que son inocentes. Entonces también rompe ahí, no es un adulto el que está engañando a otro adulto, es una niña que está engañando a un adulto. Entonces, Saki lo que hace es, pues en cada detalle y en cada punto que puede dibujar esa paradoja, que en cierto modo también me recordó al relato del fantasma de Canterville, porque al final es un pobre fantasma, también es un poco una sátira del miedo que producen los fantasmas. En el caso del fantasma de Canterville, es un fantasma real, pero el pobre ya, bueno, no le hacen caso y ya no tiene capacidad de asustar, están ignorándolo. Y claro, eso no lo puede hacer ya un fantasma, le quita, es otro toque satírico al relato de terror. Y aquí Saki, bueno, era por comparar un poco las dos historias, por ese punto irónico. Claro, aquí en esta no hay fantasmas reales, en la otra sí, pero al final el tono es de sátira, de decir, pero no hay que tenerle miedo a los fantasmas, en uno porque no existen y en el otro porque a lo mejor si existen no te pueden hacer nada. Un poco creo que eso es lo que prevalece en los dos. Yolanda, te he levantado la mano. Sí, es que además es una época en la que los relatos de terror pues están como muy en auge también, ¿no? Y este hombre de alguna manera, bueno, pues lo ridiculiza, ¿no? Con este relato, en un tono pues bueno, muy irónico y de un humor negro. Sí, totalmente. Venga, ¿alguna pregunta, Rubén? ¿Alguna pregunta que más que podamos lanzar? Bueno, pues podríamos lanzar, vamos a ver, la diferencia que hay, por ejemplo, no sé si os habéis fijado entre el simbolismo del césped cuando lo menciona
y el páramo. ¿Qué os transmite a vosotros esa idea? Cuando menciona que el césped está justo detrás de la ventana, pero luego el exterior que se imagina la niña es un páramo terrible con la ciénaga. ¿Qué es lo que estáis representando? ¿O qué es lo que podría representar? Es que a mí me recordaba esos páramos de las novelas de las hermanas Bronte, allí donde todo el mundo se pierde y donde hay esas humedades y en unos Has tenido la escenarios, misma idea. pero unos escenarios muy, bueno, pues eso, muy acordes a la época. Y sin embargo, cuando llegan, pues no os habéis mojado mucho, estáis secos, o sea, está un poco todo. Que la realidad es completamente diferente a lo que ella va imaginando y a lo que ella va relatando. Yo lo que he interpretado, que además has tenido la misma idea del páramo este de las hermanas Bronte, pues cuando menciona lo del césped y luego un poquito más adelante el páramo que hay horrible y luego encima, como tú dices, Yolanda, llegan que no se han ni mojado ni siquiera, pues el césped yo creo que aquí representa un poco lo que sería la vida y el páramo para ella, algo que está muerto, pues ahí representaría la muerte donde supuestamente ha basado su trama, que mueren todos en ese páramo, en esa ciénaga. Pues ahí yo creo que representa eso, la vida frente a la muerte, el césped que está vivo, que se ve, que se puede percibir la vida que tiene, el verdor, y el páramo, pues que allí es donde todo surgió, donde la tragedia se hizo patente. Pero sí que es verdad que el páramo, tenía aquí anotado justamente los páramos yermos que se presentan vamos, en las novelas de las hermanas Bronte. Yolanda. Sí, y la rectoría también, ¿no? Que la hermana había vivido en una rectoría, o sea, no sé, Sí. es un poco. Tiene Oye, como ¿me podéis tiene algunos elementos como muy típicos, ¿no? de esa época, que cuando lees el cuento entero, pues eso te das cuenta que está como queriéndose reír, no sé, pues de toda la Sí. literatura, del momento, ¿no? Sí, se está intentando burlar o satirizar Sí, esa sí. literatura. Sí, sí, desde el principio. Cuando te lo lees varias veces dices, claro, es que está intentando burlarse o está intentando satirizar esa forma literaria, esa literatura gótica por entonces o literatura victoriana. La intenta ahí un poco ironizar, quiere jugar con ella. Francisco, has pedido la palabra. Sí, no, es que, perdonad mi ignorancia, es que ¿me podéis explicar qué es una rectoría? ¿A qué se dedicaba la hermana de este hombre cuando estaba allí? No lo dice muy claro, pero la rectoría yo creo que es en esos lugares en los que hay muchas normas y yo creo que, pero tampoco sabemos si yo creo que es donde educan a los niños, ¿no? No estoy muy segura. No lo sé, claro. Rectoría. Yo creo que es una iglesia, que es la. ¿Sí? La rectoría es la casa donde vive el rector, normalmente donde vive el rector, que sería como el párroco o Un una párroco, eso persona. es. Sí, Sí, sí. sí. Claro, yo pensaba que era más como un colegio rectoría, como un colegio. Como el ama de llave del cura. Que se podrá referir a las dos cosas, o a un colegio, como estamos diciendo, de la casa del cura o el párroco. Es que depende, porque también es cierto que puede ser, a ver, la rectoría normalmente es la casa donde vive el párroco o donde vive el cura, pero también, muy bien visto también por Victoria, podría ser también una rectoría donde los niños están internos, ¿por qué no? Porque a lo mejor ella tiene conocimiento sobre esas enfermedades de nervios y todo eso y le dice, pues vete a tal sitio a descansar y no hables con nadie, porque a lo mejor quiere que sea parte del bullicio donde está. No sé, aquí lo he buscado en la palabra rectoría, la he buscado en el diccionario de la Real Academia y en la primera sección pone empleo, oficio o jurisdicción del rector. Rectores, claro, ahora están en las universidades, pero en el siglo XIX no sé si habría en algún colegio habría rectores, no lo sé, porque en la acepción 3 pone casa donde vive el rector y entre paréntesis párroco. Entonces, entonces sí, puede ser que sea el párroco, pero en la primera acepción pone jurisdicción del rector y ahí no pone entre paréntesis párroco.
a lo mejor se trata también de otro tipo de rector de centro educativo, pero que no lo sé. Aquí hace alusión a estas... En a, el a Google sale estos como, conceptos, pero... en el Google sale como rectoría, yo he puesto rectoría inglesa y sale la casa del párroco, el sitio. Pues la casa. entonces era la casa de párroco y posiblemente entonces fuera un ama de llaves. Una ama de Sí. llaves. Una ama de llaves. Seguro. O vaya usted a saber. Bueno, Sí, ya pero es estamos. que por aquellos Una entonces, sobrina del párroco. por aquellos entonces las palabras a lo mejor pues no tenían el significado que tienen hoy. A lo mejor le llamaban rectoría pues a otra cosa, No, pero bueno, no lo sé, no lo tenía... porque no se puede saber. Yo las historias que he leído de esa época siempre son las casas del párroco. Sí. Yo pensaba en el rector de ahora, pero claro, porque tampoco... Pero es que no sabemos, a lo mejor también estaban estos colegios internos y consideraban rector al dirigente máximo de esa No entidad. lo sé. Por ejemplo, en la novela de Jenner, el Mr. no me acuerdo, Brockenbrook, es que no me acuerdo cómo se decía el nombre. No me acuerdo si también le Brockenhart. llamaban Brockenheart. No me acuerdo si le decían rector. Es No que me, yo no o me era acuerdo yo tampoco. Espérate, venga, seguid vosotros que voy a buscar una cosa un momento. Sí, normalmente en algunas películas han salido el rector, el director de un centro. Sí, pero claro, es que hay que contextualizar en el siglo XIX. Voy a hacer una búsqueda. Yo que estuvo en la parroquia, estaba trabajando allí en la parroquia, estaría de ama del cura o alguna Sí, historia. puede ser ama de llaves. Sí, Yolanda. por eso conocía a la gente, Pues- a los vecinos, etcétera, y por eso le dio cartas a la gente del pueblo, ¿no? Para que se fuese este hombre. Hombre, yo no sé también a futuro, no sé si este hombre ya no se va del pueblo, porque si se habla con alguien, le contaría la historia. Y entonces sería un poco chusco, ¿no? Si a cualquiera del pueblo le cuenta la película, le dice, pero bueno, ¿qué te están contando, no? Entonces... Claro, lo que Bueno, pasa que acabo de hacer una consulta. Mr. Brocklenhurst le llaman el supervisor de un colegio interno para niñas huérfanas. Entonces le llama supervisor, por lo tanto, en lo que yo pensaba que podría ser también el rector, pues la rectoría, pues no. Lo otro Será lo directamente la llamaban casa del párroco. colegio, claro, sí. Era la madre. Entonces, Claramente la casa del párroco. como dice Francisco, pues seguramente que ella, que era la ama de llaves del cura, pues o del párroco, pues seguramente que conocía a todos los del pueblo y por eso le da una carta personalizada para cada uno, para que se presente. Entonces, yo creo que puede ir por ahí. no, pero Sí. no lo conocería muy bien cuando lo mandó a esa casa. Porque estaba la Bueno, muchacha ahí Pero es que ella, La niña, esperándolo en la puerta, Sebastián, nunca mejor dicho. la niña se ha desarrollado en esos 4 años, ojo. La niña con 11 Claro. años no tiene a lo mejor la capacidad inventiva que tiene con 15, realmente, ¿no? Las cosas vienen de atrás ya, ¿eh? Sí, bueno. Yolanda tiene la mano Yolanda. levantada. Sí, yo tengo la mano levantada porque sigo insistiendo en que la rectoría es la casa del párroco, porque además en las novelas victorianas aparecen las rectorías, en las novelas de Jane Eyre, las novelas de Jane Austen, las novelas de las Bronte, o sea, la rectoría siempre hay un párroco, el rector es un párroco, pero estamos pensando en un párroco católico y es en un párroco cristiano, católico cristiano, pero es un párroco protestante, con lo cual Claro. podría ser incluso su esposa, o sea, puede ser lo que aquí llamamos la serora, pero aquí por lo menos en el País Vasco lo que llamamos la serora, pero puede ser perfectamente su esposa, vaya, puede ser no sé, o puede ser, no sé, la señora esta por lo visto debía ser también bastante puritana, Sí. la hermana, quiero decir, la hermana del autor. Entonces, no sé, yo no le veo yo la relación con el tema educativo en este caso, vaya. Ya, Yolanda, pues muchas gracias por hacer esa puntualización, porque es verdad, automáticamente yo reconozco que estaba pensando en un párroco cristiano cuando posiblemente no sea el caso, que sea un párroco pues protestante. Anglicano. Sí, que yo sé.
Ellos sí se podían casar entonces, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, pues el modelo de familia y de forma de vivir del párroco pues cambiaba mucho de una religión a la otra. Yo no lo había De no hecho, lo las había hermanas, valorado, claro, pero las hermanas Bronte, su padre vivía en una rectoría y se quedó viudo y bueno, no sé. Lo de las Sí, rectorías yo sí. creo que es un recurso como muy recurrente en la literatura de esta época y aquí yo creo que el autor pues lo utiliza también, no sé si como elemento que se utilizaba de forma habitual o también es otro guiño a la sátira, ¿no? Del propio cuento. Yo creo que aquí también va por ahí, Yolanda. Yo creo que Sí, intenta ironizar un poco, satirizar Mm. sobre la figura de la rectoría, que era muy típico en ciertas novelas, y dijo, pues yo cojo aquí la rectoría, que la hermana del señor Nutter trabajaba en la rectoría. No digo en qué, porque no lo dice, pero dice que trabaja en la rectoría y te lo deja así, pues para decir, bueno, pues trabaja en la rectoría. ¿Qué significa esto? Que puede ser el ama de llaves como puede ser su esposa, como puede ser otra persona, ¿vale? O sea, sí. que intenta, sí, yo creo que intenta un poco satirizar, va enlazando un elemento con otro para ironizar, porque esa es la ironía global de todo el relato, ironizar sobre las historias de fantasmas, que en este caso lo que más nos tenía que llamar la atención es la ausencia de fantasmas, y yo creo que es por eso, para ironizar. Sí, yo creo que también. Ah, bueno. Sí. Yo Francisco solamente tiene la mano. remarcar para mí que realmente el peso que tiene el cura, ¿no? O sea, la institución de la iglesia anglicana, cual sea, en la vida, en esa vida que estamos relatando en general, la época esta victoriana, el peso tan grande que también tiene el párroco en esa comunidad, ¿no? El párroco, la vida realmente, ¿no? Bueno, simplemente como un hecho, bueno, remarcar eso, ¿no? Es que la iglesia yo creo siempre ha estado denominada como el segundo poder, ¿no? Ujú. El segundo poder, no, se decía que había dos poderes, ¿no? Tres. Tres. La iglesia, No, el legislativo, la iglesia y periodistas. Periodismo. No, hombre, no, me refiero en la edad antigua. Estaba la nobleza, el clero y Mm, La burguesía. y los reyes. Sí, bueno, bueno, sí. Estaba la Sí. La nobleza y la nobleza, burguesía. el No, clero, y luego ya estaba el pueblo llano, o sea que ya era. ya, pero eso más que poder eran las clases, ¿no? Claro, Sí, pero las según la clases clase que sociales. fueras tenías un poder o tenías otro. Siempre el clero y el rey, pues los que tenían más poder siempre. Claro, estaba el La rey, el nobleza, la clero. nobleza y el clero. Ujú. Siempre estaba como en segundo lugar, aunque tuviera más o menos poder luego dentro del monarca que hubiera, claro. Yo me refería también al peso en esa comunidad del párroco, ¿no? Como el Sí, párroco tiene un peso grande, no ya como, bueno, aparte de la institución, pero como al final le llaman ellos el pastor, a lo mejor realmente como tiene un peso grande el párroco dentro de la comunidad, ¿no? sí, en Bueno, la época victoriana, en cada aldea o en cada circunscripción, en cada pueblo, pues el más importante era, en este caso, el párroco. Claro, en la comunidad tenía cierta, bueno, cierta influencia, ¿no? Casi toda la influencia la claro, ejercía el párroco y la comunidad eclesial. sí, sí. Muy bien. Bueno, y el título de Ventana Abierta, ¿el por qué? Porque estaba la ventana abierta. No, Bueno, pero Sebastián, yo iba a lanzar casi que la misma pregunta, iba a decir, ¿y no decís nada del símbolo de la ventana? ¿A qué nos da acceso esa ventana? pues ya la hemos hecho los dos la pregunta. Yo creo que tiene su significado, ¿no? Sí, puede tener significado. Pero más allá del hecho de que el relato se refiere a una ventana que está abierta y sobre la que fabula la chica esta. Sí, Esa es la primera acepción, se puede decir, ¿no? La sí, primera pero también significado del relato. se refiere a más cosas también. Por eso A lleva ver, ese título. Explica. Vicenta. A mí me llama la atención por qué todos entran por la ventana. Y porque dice la señora que porque le ensucian las alfombras. Me da risa por eso, porque le dice que le ensucian las alfombras.
porque vienen todos de la ciénaga y les ensucia la alfombra. Me hace mucha gracia eso. Sí. Vamos a ver. Yolanda. Yolanda. Es que la ventana en realidad no es una ventana en sí, como lo concebimos nosotros. Se llama ventanas francesas a esas ventanas que son como si fuese una salida a una terraza o a un porche que tienen unos cristales pequeñitos. En Francia se ven mucho, pero no es una ventana, no es que salte como, o sea, no sé, son unas ventanas como muy grandes. No es una ventana al uso, es una ventana bastante grande que da como a un, no sé, que da como a un porche, no salta como de la ventana a la calle, ¿no? Entiendo yo, vaya, que es lo que se llaman las ventanas francesas. Sí. Aquí también está relacionado, que a lo mejor Sebastián ahora ya contará también, seguro. Está relacionado porque si pensáis en las historias de terror fantasmales de la época, las ventanas daban acceso al mundo espiritual. Entonces aquí pues vuelve otra vez a enlazar ese elemento que decíamos al principio, que decía Victoria. Aquí está ironizando, está satirizando, está intentando burlarse un poco, entre comillas, de esas historias de fantasmas y te está diciendo, por allí va a aparecer. Y resulta que luego no aparece, porque los que aparecen son las personas reales. Entonces está intentando decir, siempre por las ventanas aparecen los fantasmas. Pues siempre entran desde ese mundo espiritual hacia nuestra casa. Pues aquí no, aquí es el mundo real lo que vemos por la ventana. ¿Yolanda? Sí, de hecho me ha hecho recordar también la ventana, el tema de la ventana, Cumbres Borrascosas, como la rama del árbol golpea la noche que pasa allí el protagonista y cómo golpea y el viento, pues eso le hace creer que está el fantasma de ella, ¿no? O sea, como Sí, que justamente. sí. Justamente cuando empieza a relatar lo de la ventana, la imagen que se te viene es eso, golpeando la de Sí, Cumbres Borrascosas, sí. se te viene esa imagen, que Sí. parece que va a venir un fantasma por ahí, pero no, porque realmente no lo es. Pues aquí yo creo que he intentado otra vez enlazar esas historias de fantasmas con esta, que realmente lo que hay es una ausencia de fantasmas, que nos está diciendo aquí no va a haber nada de eso. Igual podéis enseñar en la página 363 del libro, aparece una imagen de una ventana francesa, que es un cuadro que está, bueno, es un cuadro de un artista, y entonces como ahí se ve bastante bien lo que es la ventana francesa, por si le viene bien a alguien para aclarar. Hay que fijarse en ese detalle. Y en la página siguiente también, Rubén, se ve también muy bien la señora cómo está de pie al lado de la ventana. A ver si así sale. Sí. Claro, se ve. Son casi como si llegaran casi al suelo, ¿verdad? Sí. Sí, casi que llegan al suelo. Bueno, en mi pueblo se conoce como si fueran al descansillo, o sea, una zona que está alta, como decía Yolanda antes, como al balcón, a la terraza. Sí, es que en Francia sí que se utilizan mucho, tienen cristales pequeñitos, son como muy luminosas, muy... Sí. Bueno, pues yo la ventana, como ha dicho Rubén antes también, el tema de los fantasmas es por lo que estaba abierta, pero la ventana también la veo yo como, a ver, es símbolo de esperanza o de futuro para recordar también el pasado, donde todos, al estar la ventana abierta, estamos como espectadores de que va a pasar algo. Entonces, en este caso de relato, estamos como espectadores, pero para diferenciar la verdad de la mentira que nos está contando. Sí, estamos esperando que pase algo que no pasa, porque estamos esperando fantasmas y lo que entran son personas de carne y hueso. Por lo tanto, pues nos desarman totalmente lo que teníamos creído hasta la última página, hasta el penúltimo párrafo, me parece, porque en el último ya es cuando echa la mentira de lo de los perros. Entonces, bueno, no sé yo si ya lo podemos dar por concluido y presentamos la siguiente actividad,
o si queréis decir alguna idea final, alguno de vosotros, o varios de vosotros. Vale. No, como decimos luego también por aquí, siempre he dejado una puerta abierta cuando hay cualquier cosa, dices, pues mira, he dejado la puerta abierta a esto. Sí, Vicente ha levantado la mano. Sí, que siempre hay que dejar la ventana abierta para Uy, lo bueno. Pues no sé yo, ¿eh? Sí, sobre todo ahora, ¿no? No, si estás un poco alta, sí, pero si estás en planta baja, mejor cerrarla, no se meta nadie. Bueno, pues si ya no añadimos nada más, vamos a presentar la sorpresa que os tenemos para el mes que viene. Otra. El día todavía no lo hemos concretado, pero sí que es verdad que os vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a proponeros algo diferente. A ver, vosotros sabéis que a Rubén y a mí nos gustan mucho los relatos cortos y bueno, y de hecho es que gustan mucho y hay muchas formas de acceder a esos relatos. Cuando somos pequeños, con la narración oral, nuestros padres, nuestros abuelos nos cuentan cuentos. Ahora cuando somos adultos, bueno, también nos gusta que nos cuenten cuentos. Cuando digo cuentos me refiero a relato corto. También nos gusta. Y ahora accedemos a ello porque tenemos internet, porque tenemos muchos libros, porque tenemos bibliotecas, pero antes, cuando digo antes me voy a referir a los años, me he hecho aquí la chuletilla, sobre el 1997, bueno, no sé si sabréis que en España se hicieron tuvieron mucho éxito unas historias radiofónicas que las narraba, dirigía Juan José Plans. El programa de radio se llama Historias de Radio Nacional de España, en el cual él era una ficción sonora, es decir, él era siempre la voz que relataba la historia, no había otras voces, no había otros actores, otras voces. Y bueno, hacía adaptaciones de relatos muy famosos como El hombre invisible, algunos de Edgar Allan Poe, como Berenice o La máscara de la muerte roja. También tenía Drácula, tenía, bueno, una serie de relatos o incluso novelas, porque lo hacía en varios episodios cuando el texto era más largo, lo fraccionaba. Y entre los años, esto se empezó a emitir en 1997 y duró hasta el año 2003. Estas historias se hicieron muy, muy famosas y todo el mundo, pues bueno, estaba muy pendiente de la radio porque era una manera en la que, bueno, poder vivir, ¿por qué no?, una historia desde el punto de vista, bueno, auditivo. No tengo el texto delante, tengo una voz, por cierto, la voz de Juan José Plans era muy grave y, bueno, era un maestro interpretando los personajes y además con efectos secundarios. Pues si hay alguien que está corriendo, pues se escuchan los pasos. Entonces es una manera en la que te sumerges en la historia. Bueno, pues dicho eso, luego durante algunos años se han ido perdiendo un poco bueno, como he dicho antes, ahora tenemos muchas más formas de acceder a historias, a las historias de terror y a todo tipo de historias. Pero ahora está resurgiendo un poco ese gusto por la ficción sonora y son varias las cadenas de radio, las emisoras de radio que están retomando un poco esa faceta radiofónica. ¿Por qué se nos ha ocurrido? Bueno, vamos a presentar por ello una ficción sonora que ahora vamos a explicar por qué esta y por qué hemos seleccionado esta. Bueno, pues aprovechando que ha salido recientemente este mes, un libro escrito por un Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, doctor en filología inglesa, bueno, experto en literatura gótica, que ha escrito innumerables artículos científicos, etcétera, ha editado este libro que se titula Última parada, la estética del terror radiofónico o cómo pasar del microrrelato a la lectura dramatizada. Bien, sin meterme mucho, os voy a decir que Última parada era un espacio que había incluido dentro de un programa de radio que se llamaba Radio Mistérica Secreta, que se estuvo emitiendo
desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019. Bueno, pues ahí era David Hidalgo el autor, el guionista de estas historias. Y bueno, aquí sí tenemos varios actores y, en fin, era otro nuevo enfoque, un poco un revival de estas ficciones sonoras que poco a poco van otra vez cogiendo la importancia que creo que se merecen. Dicho esto, vamos a proponer un podcast, porque todas las historias que se emitieron en Última Parada están en iVoox y bueno, hemos elegido una de ellas, por cierto, una de la primera temporada, que se titula La Última Jaula y que será el relato, bueno, en este caso una ficción sonora. Como íbamos diciendo, ya para resumir y terminar, la próxima reunión virtual se realizará algún domingo indeterminado todavía del mes de agosto. Y bueno, en esta ocasión no comentaremos un relato escrito como tal, sino que lo que os proponemos es un podcast de Última Parada que se titula La Última Jaula. Os facilitaremos el enlace y bueno, os esperamos el mes que viene en la reunión. Es muy interesante que luego vosotros por vuestra cuenta pues escucharéis algunos de Juan José Plans, que son maravillosos, me encantan. Y bueno, y luego también los de Última Parada, claro, que además todos son diferentes, las temáticas son diferentes y la verdad es que hicieron muy buen trabajo, ya se terminó la emisión, pero fue una experiencia bastante buena. Yo es que lo seguí desde el principio. De hecho, a raíz de ello, pues descubrí luego a Plans y me encantó Plans también. Cada uno en su tiempo. Y por lo demás, bueno, ¿os ha gustado? Sí. Bien, bien. Sí, sí, así está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en una lectura conjunta más. Como no, otra vez os enseño el libro Fantasmas, Relatos Victorianos y Eduardianos de Antonio Ballesteros y Julio Ángel Olivares, que es muy interesante. Vienen algunos de los relatos que ya hemos leído anteriormente y os los recomendamos totalmente. Y nada más, que os esperamos en la siguiente reunión virtual. Muchas Gracias a por venir. Muchas vosotros. gracias a todos. Muchísimas Adiós. gracias. Gracias Venga, a Que todos. buenas viene, noches. adiós. Que lo paséis bien. Adiós. Buena Hasta semana, luego. buen mes. Hasta luego. Buenas vacaciones.